Muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de la Abogacía que haya querido contar de nuevo con, con la participación de los procuradores, en concreto de los procuradores de Madrid. Aunque hay muchas cosas que ya se han dicho, a lo mejor hay cosas que no conocemos. Yo tengo que reconocer que cuando se me propuso participar en esta mesa, pues al principio me quedé un poquito pensando verdaderamente cuál era de alguna manera la materia. Y me empecé a ver distintos ejemplos que se han producido, como por ejemplo el tema de cómo Amazon en el año 2018, a la hora de contratar a personas para puestos técnicos, siempre penalizaba los currículums de las mujeres. O cómo, por ejemplo, Apple, cuando decidió crear una tarjeta en colaboración con Goldman Sachs, pues resulta que concedía un límite de crédito inferior a las mujeres que a los hombres. Por tanto, ya tenemos esos ejemplos. Es decir, esto no viene además de ahora, que ya todos sabemos que se ha generalizado la inteligencia artificial, sino que, pues viene de antaño y efectivamente es un tema que está de alguna manera muy candente. Y sobre todo, porque no podemos olvidarnos que la inteligencia artificial, efectivamente, y como decía antes muy bien nuestra vicedecana, pues resulta que efectivamente lo que viene en algunos momentos es a reflejar determinados valores humanos que ciertamente, al ser los que participan a la hora de realizar la codificación, lo que puede llegar es realmente a generar una discriminación porque se están utilizando conceptos que vamos a denominar erróneos. Pues precisamente hoy hablamos de algo que es un derecho fundamental, que se contiene además en el artículo 18 de nuestra Constitución. Y para todo ello, hoy contamos con 3 intervinientes de excepción. Comenzando, si les parece, por el orden de intervención que van, en su caso, a tener, comienzo por Lorenzo Cotino Hueso, que es el actual presidente de la Agencia de Protección de Datos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, doctor honoris causa en varias universidades, magistrado suplente de la Comunidad, del Tribunal Superior de Justicia, de la Comunidad Valenciana. Y, no voy a seguir porque tiene un currículum que es que tardaríamos varios días en terminar de poder leerlo. Por otra parte, también tengo la satisfacción de tener en la mesa a Teresa Zueco como socia directora de la oficina de Squire Patton Box en Madrid y socia directora del Departamento de Derecho Mercantil, de Fusiones y Absorciones y Private Equity de la oficina. Ella desarrolla su actividad en materia de derecho mercantil general, fusiones, adquisiciones, private equity y reestructuraciones. Y asimismo posee una amplia experiencia en materia transaccional tanto para compañías industriales como de fondos de inversión. Y por último, y a mi lado, tengo a Pilar Menor, abogada laboralista, responsable internacional del Departamento Laboral del despacho global DLA Paper. Dirige un departamento de unos 400 abogados laboralistas en 40 países. En España es senior partner del despacho y antes de acceder a su responsabilidad internacional fue socia directora del despacho de 2012 a 2020. Es miembro del Comité Ejecutivo y fundadora del Foro Español de Abogados Laboralistas, que ha presidido hasta el año 2024. También consejera del Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid y miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad, así como profesora de Derecho Laboral en distintas universidades. Directora académica del Programa de Liderazgo para Abogadas Women in Law y reconocida por distintos directorios jurídicos como Chambers and Partners, y ha recibido distintos premios y reconocimientos. Otra vez nos encontramos con que cualquiera de los 3 son personas que tienen verdaderamente un currículum verdaderamente envidiable. Bien, voy a comenzar porque creo que debemos situar, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, todo el tema del que trata realmente esta mesa. Y me gustaría comenzar precisamente por Lorenzo Cotino, preguntándole un poco precisamente sobre este tema de la protección de datos y el sesgo algorítmico, pero en concreto en lo que se refiere a los límites del Reglamento General de Protección de Datos ante estas decisiones discriminatorias. Lorenzo, por favor.
Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias a la organización de este evento tan consolidado y de tantísimo impacto, que me hayan podido hacer un hueco a la institución que represento, a la agencia, que estamos especialmente comprometidos con este tema. Y es un gusto pues, compartir mesa con Teresa y con Pilar. Me gustaría decir también que el próximo 8 pues, lo celebraremos el Día de la Dona en Valencia, que soy valenciano, y lo celebraré como buen valenciano a las puertas de Fallas en un concurso de paella que estará dedicado precisamente al Día de la Dona. ¿Qué vamos a comentar aquí? Pues bueno, yo abriría un pequeño paréntesis. A golpe de Google uno puede ver en mi página web pues más de 200 publicaciones, todas en abierto, y una de ellas bastante fácil de localizar, ya de hace 2 años y medio, de casi 100 páginas sobre discriminación algorítmica, desde un punto de vista jurídico, que creo que en aquel momento pues, era una de las primeras y que creo que puede ser de interés para quien quiera profundizar más en esta materia. Obviamente, en este corto espacio de tiempo solo lanzaré algunas ideas fuerza que me gustaría transmitir. En la Agencia Española de Protección de Datos, justo la semana pasada cumplí un primer año, lanzamos un plan estratégico en el que la apuesta que hacemos es por la innovación, el que la protección de datos, una innovación responsable que proteja a través del derecho de protección de datos la dignidad y los derechos de las personas. Y este es el concepto que tenemos. Hoy en día la protección de datos, y en este ámbito especialmente, impacta precisamente para garantizar frente a los sesgos la discriminación algorítmica, pero también me gustaría subrayar, como lo hago en el plan estratégico, porque es el primer punto, que hay que apostar, en mi caso, en el sector público, por el uso de la inteligencia artificial. Y hacerlo bien. Lanzamos la primera política de uso de inteligencia artificial que ha habido en España por el sector público y estamos, siendo una administración pequeña, pues estamos implementando los primeros casos de uso. Y obviamente, pues siempre con respeto de la confidencialidad, la seguridad, la protección de datos y la protección de otros derechos. Para quien tenga interés, pues podrá ver alguno de estos productos muy recientemente, como acabamos de publicar un trabajo de 70 páginas sobre seguridad y privacidad e inteligencia artificial agéntica, los agentes de IA que este año pues, van a eclosionar. Dicho esto, y pese al lugar que nos corresponde, que es que la inteligencia artificial ha de estar bajo control, ha de estar bajo pues, unas pautas, unas normas, unos guardarraíles, pero sí que sería muy fácil transmitir, poner unos ejemplos de casos de sistemas de inteligencia artificial que han generado discriminación. Y esto es muy habitual. Se pone miedo y se extiende el rumor de que estamos ante algo muy peligroso y que los humanos lo hacemos todo mejor. Yo creo que no. La mayoría de los problemas que hay con inteligencia artificial son por errores humanos o por no haber hecho bien las cosas. Y, de hecho, una inteligencia artificial no está de mal humor por la mañana o no tiene sesgos ideológicos que no tengan alguna causa, y eso pues, normalmente no lo detectamos cuando están utilizando y otros tipos, sea el sector público o privado, y tomen decisiones que discriminen. Es decir, una buena inteligencia artificial cumpliendo con la normativa y no pocas pautas puede ser bastante mejor en muchos ámbitos que el ser humano, cuando el ser humano es el causante esencial de las discriminaciones que existen. Dicho esto, sí que hay que alertar, siento no haber podido estar en la sesión anterior, pero sí que hay que alertar que cuando se habla de sesgos no necesariamente están unidos a la discriminación. Sesgos son errores de los sistemas, bien sea por los datos, bien sea por cómo funciona el sistema, y toda una serie de causas. Lo que sí que pasa muy habitualmente es que un sistema de inteligencia artificial impacta en un número, en un colectivo normalmente amplio, más o menos masivo, y entonces ese error, pues al generar tratamientos diferenciados con error, pues se genera una discriminación. Pero no es automático el hablar de discriminación y sesgos, no necesariamente. Me gustaría también subrayar, la mayoría de los casos detectados de discriminación algorítmica no sería en ningún caso una discriminación directa, en términos jurídicos. Son falta de diligencia. No hay una mano negra que normalmente confabule para diseñar algoritmos para que discriminen. Obviamente puede pasar, pero la mayoría de los casos detectados no van por ahí, sino que se dan de otra manera. Me gustaría recordar muy rápidamente algunas categorías clásicas, aunque la ley reciente
creo que ha hecho un buen avance. Yo he trabajado muchísimos años en temas de discriminación, que es, a mi juicio, el derecho fundamental más complejo que hay, de los más complejos. Ahora creo que es el de protección de datos, todo sea dicho de paso. Pero las categorías que pone a la luz la ley de 2022 son bastante útiles. ¿Por qué? Porque es un error generalizado, a mi juicio, considerar que las discriminaciones algorítmicas son discriminaciones indirectas, en términos jurídicos. No lo son. Normalmente no lo son. Son discriminaciones por error, que es una categoría no muy asentada, pero que sí que la introduce la ley. Y creo que es como hay que abordarlas. Porque normalmente quería llamar esto, me extendería esas 100 páginas para explicarlo con mayor detalle. Creo también que es interesante tener en cuenta la categoría que introduce la ley, que no es nueva, pero la discriminación por asociación. Es una categoría muy aprovechable en términos de igualdad para muchas discriminaciones que se dan en el mundo algorítmico por los llamados proxies. Muchas veces no se maneja con datos de sexo, raza, religión, sino que se infiere la inteligencia artificial, hace perfilados a partir de datos afines y por asociación, por ejemplo, dónde vives, si fumas, o a lo mejor, mira, es un jugador de juegos que además toma este tipo de producto. Y la inteligencia artificial es así, es capaz de hacer asociaciones que de ahí infiera datos de orientación sexual, ideológicos, etcétera. Y aquí creo que la categoría de asociación es útil. Me gustaría también señalar, desde el punto de vista de la igualdad, que podríamos aplicar en algunos casos, y no se está haciendo así, que todas las medidas de las que voy a hablar de minimización de los sesgos y discriminación algorítmica, es decir, qué hacer ante los problemas, muchas de ellas podrían verse desde el punto de vista de las discriminaciones positivas, más bien acciones positivas algorítmicas. ¿Por qué? Porque en el diseño de los sistemas o en el tratamiento de los datos hemos de compensar pues, que los datos no estén bien purgados, hay que purgarlos, o que si hemos detectado que el sistema tiene unos sesgos hacia un lado, pues adoptar medidas para corregirlos. En algunos casos hay que explicitar esa minimización y también ponderarla desde el punto de vista de proporcionalidad. Son muchos los casos que no me va a dar tiempo a explicar, pero normalmente las causas. Las causas se ha hablado ya y se va a seguir hablando, pero confiamos habitualmente en lo que dicen las máquinas, aunque no sepamos que lo que hay detrás es un sistema mal hecho, y entonces es un problema humano, que tenemos una tendencia a confiar las propuestas de decisión para contratar a una persona, para contratar a un trabajador, para contratar un servicio, pues pensamos que el sistema está bien hecho. Este es un problema humano, es el sesgo de automatización. El hecho pues, que la mayoría, más del 70% de quienes trabajan en el sector vinculado a los algoritmos, pues son hombres de una determinada edad, de una determinada religión y de una determinada posición social, y entonces ahí de natural se producen puntos ciegos en el retrovisor, con lo cual no es necesario también toma de concienciación y formación al personal que está trabajando, porque, como digo, muchas veces se hace de manera involuntaria. Y, sobre todo, uno de los grandes problemas es pues, el típico si entra basura, sale basura. Hay que trabajar mucho la calidad de los datos. Obviamente, la supervisión y las respuestas, básicamente, pasan por ahí. Primera capa, los datos. Los datos en el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, desde su entrenamiento, su implementación, su puesta en marcha o su reevaluación. Y aquí, aunque se habla siempre de la caja negra, que por supuesto es un problema, no nos olvidemos que los datos de salida son visibles y los sistemas automatizados permiten también detectar los sesgos de la salida. Tú a lo mejor no sabes cómo ha funcionado ese cerebro, tampoco sabes cómo funciona el cerebro de un juez o de quien pone una resolución de la Agencia de Protección de Datos. Con el sistema algorítmico, si no es de caja negra, sí que lo puedes saber y detectar sesgos, pero lo que siempre vas a saber es la salida que te da. Y esa salida, esa propuesta de resolución, esa propuesta de beca, esa propuesta de contratar a una persona, ahí sí que se puede detectar si hay sesgos de una manera o de otra. Lo digo porque no todo pasa por mecanismos de caja blanca y evitando siempre la caja negra. Digamos que los alimentos, si están en mal estado, pues es muy difícil que, aunque pongamos a Ferran Adrià a cocinar, no generen discriminación, no generen errores, pues porque el alimento va a seguir estando en mal estado. Y el segundo problema es el cocinero, el sistema de inteligencia artificial, que no sea lo suficientemente preciso.
si el sistema no es lo suficientemente preciso, si el cocinero no es bueno, aunque tenga el mejor material, el material en el que se haya minimizado, se haya detectado que los datos cumplan el principio de calidad de protección de datos, esencialmente, y las exigencias del Reglamento de Inteligencia Artificial por cuanto a la calidad y la gobernanza de datos, que es algo pues como más una concreción mayor que ya se puede derivar del principio de calidad de los datos, pero la segunda capa es la robustez técnica del sistema, que esté bien calibrado, que sea, como digo, un buen cocinero, que haya métricas, que haya umbrales de error que se determinen y que, en su caso, pues que se detecten también que haya patrones que esté desviándose el sistema hacia un lado u otro y se impongan medidas de minimización. Y, como decía, la tercera capa son los problemas humanos. Los ha detectado la OCDE, la UNESCO, la Comisión Europea, y las buenas prácticas ahí pues es formación a todos los que estén insertos en este ámbito, porque realmente falta concienciación. Los perfiles STEM pues son una tipología específica. Yo vengo del mundo del derecho y tenemos también nuestras fibras particulares, y si encima pues, no tiene una sensibilidad específica en esta materia, pues pueden derivar algunos problemas. Bien, así es como, por ejemplo, pues podríamos ver, por ejemplo, yo recuerdo el caso tanto en Polonia como en Austria, el sistema de empleo. El caso de Austria era un caso muy claro de que lo que fallaba no era el sistema algorítmico. ¿Por qué? Porque detectaba que era mucho más difícil conseguir empleo a mujeres y encima que fueran de raza que no fuera blanca. Y eso lo tenía muy detectado. El problema es que habían dicho, pues vamos a poner, el diseño institucional era vamos a poner menos recursos para integrar y conseguir empleo a los que sean más difíciles. Con lo cual, pues allí había una multidiscriminación porque no se ponían los medios suficientes a quien tendría más dificultades de integrarse en el mercado de trabajo. También de manera involuntaria, por ejemplo, en un sistema de ayudas para el ámbito médico en Estados Unidos que afectaba a millones de personas, pues a personas de raza de color pues lo tenían más difícil para acceder a estas prestaciones. Y el motivo en verdad era porque lo habían diseñado teóricamente bien, y era que el sistema facilitaba o primaba a que quienes habían tenido más tratamientos médicos se les ponía por delante, lo necesitaban más. Pero claro, ese sistema, captar la realidad y captar un contexto de discriminación es muy difícil para un sistema si no le introduces todos los datos. Claro, el sistema no sabía que hay unas barreras materiales en Estados Unidos por el cual las personas de color acceden menos a los servicios médicos, con lo cual no aparecían como que fueran de los que más lo necesitaban. Este tipo es bastante recurrente. Pasan también los casos como el caso Siri, que hizo casi caer el gobierno de Países Bajos, que es una de las primeras sentencias y fue un caso de protección de datos y no discriminación por falta de transparencia. Un sistema de control de las ayudas sociales que se concedían. Y en este sistema, ¿qué es lo que pasaba? Pues que se habían focalizado en una serie de barrios que eran los que recibían más ayudas sociales. Y eso es natural, pues habría más ayudas sociales en barrios más estigmatizados y las revisiones se concentraban precisamente en donde menos sentido tenía a lo mejor buscar el fraude. Y de hecho, pues aquel caso pues, se consideró desproporcionado por mucha serie de motivos, por tratar excesivos datos y por la falta de transparencia del sistema. No comentaría muchos más casos, pero, por ejemplo, el famoso caso Bosco. Antes de llegar yo a la agencia, es decir, no me voy a poner una medalla, pero sí que es una resolución que no sé por qué es tan desconocida, porque ahora es muy conocida la sentencia del Tribunal Supremo. Pero es que el caso Bosco, el bono social eléctrico, que había un sistema automatizado para asignar o no, decidir o no quién lo tenía, pues hay una resolución de la agencia que consideró que incumplía la normativa de protección de datos. Y además con más de 100 páginas. Y entre otras cosas porque iba hacia grupos vulnerables. Es decir, tú pones un sistema para conceder una prestación hacia grupos vulnerables y encima no le pones todo el cuidado que se merece cuando hay un grupo vulnerable que tiene más peligro de discriminación. No se hizo el estudio de impacto que se requería y no se pusieron las medidas de calidad técnicas y organizativas suficientes. Y además llamó la atención en esta sentencia y en otras muchas que, sobre todo, tanto en el sector público como en el privado, y concluyo, por donde se están colando los problemas no son en las decisiones aparentemente automatizadas, que hay pocas. Es que la mayoría de las decisiones teóricamente son humanas. ¿No? Yo te he contratado porque a mí el sistema me ha propuesto a 5 de los 150 y yo he decidido. Pues no es verdad que tú has decidido, porque es que no has mirado a los 145 restantes. O en el caso del bono social eléctrico, dijo la agencia, no me engañes, que
la decisión que se toma era automatizada. Y si una decisión es automatizada, las garantías son mayores, son más intensas. E incluso me atrevería a subrayar, para concluir que falta para el sector público una cobertura legal del uso de algoritmos, en muchos casos, bien porque afecten a grupos vulnerables, bien porque afecten al artículo 9 del Reglamento de Datos Especialmente Protegidos. No suele haber cobertura. De hecho, ni siquiera se suele dar el principio de legalidad administrativa. Es decir, oye, ¿quién ha decidido que haya un algoritmo que haga esto? Normalmente son decisiones que no tienen ni forma jurídica, no tienen un instrumento, con lo cual las hace más difícilmente atacables. Para concluir, y si luego hay tiempo en el debate me extendería en alguna de las materias, pues concluiría. Desde el punto de vista de protección de datos, reverdecen, se amplían principios clásicos como el que he mencionado de calidad de los datos, el de minimización de los datos. Está muy bien usar sistemas automatizados de inteligencia artificial, pero eso sí, no metan ahí todos los datos de todo el mundo para hacernos unos perfiles como señaló el sistema, la sentencia Siri de Holanda. Es decir, hombre, no se pueden trabajar que los sistemas tengan todos los datos de 17 bancos de datos muy profundos que había en aquel país. Y, sobre todo, también el principio, también entre otros los principios y de los derechos, subrayar la transparencia. Si a alguien le interesa, tengo más de 4 libros sobre transparencia de los algoritmos, todos en abierto, porque la transparencia unido a explicabilidad, que ojalá se reconozca en el artículo 22 del reglamento, se habla más de transparencia pero no tanto de explicabilidad, son las garantías básicas que hoy por hoy tenemos para saber si un sistema discrimina o no discrimina. Primero, que sepamos si toma decisiones sobre nosotros y luego que sepamos los elementos básicos del sistema para poder preguntar más si somos afectados, incluso judicialmente, para detectar las fallas. Y recordaría, y por último, que en el ámbito de la no discriminación o el impacto en derechos fundamentales tenemos una herramienta procesal muy importante, la inversión de la carga de la prueba. Estamos todos casi desnudos ante sistemas algorítmicos en los que un solo individuo tiene incapacidad de conocer cómo funciona. Pero una vez presentas indicios de que sí que hay cierto posible sesgo, entonces sí que ya salta a que el desarrollador, implementador de este sistema, tenga que probar que tiene las garantías técnicas de calidad, de robustez, etcétera, etcétera, que exige tanto el Reglamento de Protección de Datos como el de Inteligencia Artificial. Y bien, muchísimas gracias y perdón por la extensión en el tiempo. Nada. Pues efectivamente esperemos tener tiempo luego, porque a mí me gustaría que habláramos precisamente de esa especie de falta de control legal que de momento existe en cuanto a este tipo de algoritmos. Me parece un tema realmente apasionante y, sobre todo, pues a ver si existe alguna intención de verdaderamente regularlo. Bien, por su parte, Teresa, vamos a ver. A mí me gustaría que me explicaras si precisamente en el mundo al que tú te dedicas, de las fusiones y absorciones, realmente se hace necesario, cuando se trata de compañías cuyo valor precisamente reside en tecnologías con potencialidad en generar estos sesgos, si existe una necesidad de auditar todas estas cuestiones. Gracias. Lo primero de todo, buenos días y un placer estar con todos vosotras y además compartir mesa con Pilar, con Lorenzo y con Carmen. De lo que voy a hablar yo, o que os voy a comentar un poco, que a lo mejor espero que más que no sea especialmente árido, porque simplemente el título de la ponencia ya era muy técnico, y entonces voy a hablar de la pequeña parte de lo que tiene que ver con el reglamento de inteligencia artificial, del sesgo algorítmico, que yo puedo ver dentro de lo que es mi día a día en el despacho. Cuando nosotros nos encontramos con una operación en la que el comprador nos pida que analicemos una compañía y esa compañía objetivo utiliza inteligencia artificial o la integra, ni siquiera necesita ser una compañía terriblemente tecnológica. No tiene por qué ser que esté comprando un trocito o un carve-out de Apple, simplemente que integre inteligencia artificial. Desde el año 2024, que es desde el año en el que se produce la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, los despachos en general, a la hora de evaluar el valor de las compañías, hemos introducido en la due diligence, en la revisión, una parte, aparte de revisar acuerdos comerciales, la parte laboral, la parte de financiación, la parte regulatoria. Lo que hemos introducido es una parte que se llama auditoría de inteligencia artificial. Y en esta auditoría de inteligencia artificial, ¿qué es lo que miramos? Pues lo que analizamos,
hacemos un mapeo aguas arriba de dónde viene la inteligencia artificial que esta compañía objetivo está utilizando. Y hacemos también un mapeo aguas abajo para ver exactamente en qué utiliza esa inteligencia artificial. ¿Y cuál es el objetivo? Hasta que realmente sea aplicable en su totalidad el Reglamento de Inteligencia Artificial, que no va a pasar hasta agosto de este año, de 2026, la única norma imperativa que tiene un efecto, que puede tener un efecto en esa transacción, es si hay una vulneración del Reglamento de Protección de Datos, en concreto el artículo 22 y el 35. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros? Obviamente, es el equipo de inteligencia artificial de los despachos, que ya dice mucho. Es decir, que ya introducimos equipos que tienen que saber de esto en lo que es la práctica de la abogacía de los negocios. Entonces, lo que van a ver son 3 aspectos. Cuando hacen este mapeo, tienen que ver si hay un test de fairness, es decir, si la propia compañía analiza la existencia de ese sesgo algorítmico. Y la verdad es que solo pueden mirar 3 cosas. Es decir, si el modelo de inteligencia artificial reproduce patrones de discriminación, y aquí se produce discriminación, se puede dar cualquier vulneración de derechos fundamentales, que eso ya lo repite y lo dice claramente el Reglamento de Inteligencia Artificial. Si el sistema toma decisiones en sí misma, esa inteligencia artificial que puede tener una repercusión y que puede ser discriminatoria, y si el dataset, es decir, el conjunto de datos con el que alimentamos la inteligencia artificial, ya tiene un sesgo discriminatorio. Y aquí enlazo con lo que dice Lorenzo, es que hablamos de la inteligencia artificial como si no hubiese nadie detrás, pero es que ese entrenamiento es el que hace que se produzca el sesgo, es decir, de dónde se ha producido, o sea, esa colección de datos, de dónde se ha cogido ese dataset. Entonces, una vez que lo vemos, y aquí la parte, por no aburriros más, porque ellos son muy técnicos y analizan este sesgo. Una vez que han llegado a la conclusión me dicen, a ver, tenemos que poner el informe que hay sesgo. Efectivamente, hay sesgo algorítmico. ¿Cómo tratamos esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué le decimos al cliente? ¿Cómo se trata esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No compramos la compañía? ¿Hay que poner que hay una contingencia? ¿Qué se hace? Entonces, lo curioso de esto, que cambiará en agosto de 2026, cuando ya se aplique por completo el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es el europeo, es que lo único que podemos decir desde el punto de vista imperativo y decirle, oye, tenéis un riesgo porque tenéis una contingencia regulatoria, es si ha habido una vulneración del Reglamento de Protección de Datos. Si no, el único aviso que podemos hacer es, esta compañía utiliza una inteligencia artificial que no cumple, que sí que tiene un sesgo discriminatorio, y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Modulamos precio, es un problema reputacional, y aquí dejo la pregunta, el interrogante, el question mark, porque la realidad es que no hay respuesta. Si no hay una vulneración del Reglamento de Protección de Datos, lo único que damos es un aviso. Y dependiendo de lo sensible que sea la compañía compradora, seguirá o no, pero no hay ninguna consecuencia práctica. Sin embargo, lo que va a pasar a partir de agosto del 2026 es que tendremos que introducir un caveat o una contingencia adicional en ese análisis. Y es que con la entrada en vigor, como digo, de todos los aspectos del reglamento de inteligencia artificial, ese sesgo se podría considerar un incumplimiento del reglamento en la medida que se vea que el sesgo produce una discriminación de derechos fundamentales, y ahí sí que habría potencialmente una sanción, porque podría haber un procedimiento sancionador. Ahí todavía no hemos llegado ahí, no nos ha pasado nunca, Lorenzo, no sé si te van a empezar a llegar encima de la mesa, pero ahí sí que tendríamos algún tipo de mecanismo. Otra cosa, pero eso se lo dejo a Pilar porque tiene la parte laboral, es que ese sesgo tenga un condicionamiento que implique un incumplimiento de otra normativa laboral, y ahí ya sería de otra manera. Pero no me voy a meter en lo que no voy a hablar. Entonces, a lo que voy, y básicamente lo que habría de decir es, está todavía, para empezar ya es un paso muy importante, el hecho de que en una operación mercantil de M&A, de fusiones y adquisiciones, en la que realmente lo que estamos viendo es la valoración de una compañía, el hecho de que ya tengamos que hacer este tipo de due diligence, que sonará el término de revisión de la compañía, es un paso más allá, porque antes, si os fijabais, antes del 2024, lo que hacíamos era simplemente habíamos introducido en la parte de revisión mercantil si se cumplían con las condiciones ESG, toda la parte de sostenibilidad, inspección, que está dentro de la parte mercantil. Y ahora ya no analizamos solamente esa parte que sí que tiene una discriminación directa,
sino también la parte en cómo la aplicación de inteligencia artificial, ese sesgo también puede tener un efecto indirecto de discriminación y que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las compañías. Por terminar un poco, a mí, yo con esto y cuando me sugirieron el tema, me surgen más preguntas que soluciones, porque ¿qué hace la compañía cuando esto se extiende, incluso a partir de agosto del 2026? ¿Qué hacemos? Los seguros de manifestaciones y garantías que protegen los incumplimientos en las compraventas van a cubrir este tipo de sesgos algorítmicos, porque ahora, viendo cómo la cobertura que ofrecen, esto no está incluido. Luego, va un paso por delante este reglamento de inteligencia artificial sobre los productos que hay en el mercado que permitan realizar estas transacciones con tranquilidad. Porque de la misma manera que sí que los seguros de manifestaciones y garantías, si hay, por ejemplo, un cyber breach o hay un problema de protección de datos, sí que este tipo de contingencias se cubren. Por ejemplo, si ha sufrido un hackeo, los ordenadores, etcétera, etcétera, si todo esto se descubre a lo largo de la due diligence, sí que hay un mecanismo y las aseguradoras pueden cubrir. Sin embargo, si se descubre que sí hay un sesgo en el algoritmo que como consecuencia hay una discriminación y hay una vulneración de derechos fundamentales, las aseguradoras a día de hoy, eso, en un entorno de una compraventa de una compañía, no está cubierto. Entonces, evolucionará posiblemente. Si hay negocio, ya os digo, a todos los que estáis aquí, que al final se cumplirá y se cubrirá. Y bueno, yo no me voy a extender más a espera de que continúe Pilar y pues luego tenéis más preguntas. Muchas gracias. Indudablemente luego te preguntaré sobre otra cosa, no te preocupes. Bien, vamos a ver. Pilar, por tu parte, vamos a ver. Está claro que la IA tiene un gran impacto en el mundo del trabajo, en lo que genera, lógicamente, retos y oportunidades tanto para las empresas como para las personas trabajadoras. Como abogada laboralista, ¿nos podrías contar qué está sucediendo a nivel internacional y al nivel de España precisamente en este tema? Muchas gracias, Carmen. Antes de empezar, si me permites, quiero dar las gracias al Ilustre Colegio de la Abogacía madrileña y felicitar muy especialmente al decano, a la vicedecana Isabel, Junta de Gobierno y Comisión de Igualdad, y daros la enhorabuena por este nuevo encuentro, que yo creo que ya se ha consolidado como un encuentro imprescindible de la abogacía madrileña. Y además es que hacéis magia, porque cada año dejáis el listón más alto y aparece que esto no puede mejorar y el año siguiente otra vez nos encontramos ante una cumbre impresionante. Llevo toda la mañana escuchando las intervenciones que me han precedido y la verdad es que ha sido interesantísimo. Así que enhorabuena y muchas gracias. Me hace también mucha ilusión compartir mesa con mis compañeros, la moderadora decana de los procuradores. Yo empecé mis primeros pasos profesionales haciendo prácticas con un procurador y, por supuesto, Agencia Española de Protección de Datos, un organismo muy importante para todos los que nos dedicamos a la práctica de la abogacía de los negocios. Y Teresa Zueco, pues una querida amiga, compañera, con la que he trabajado muchos años. Así que no puedo estar en mejor compañía. Mi visión es la de una abogada laboralista que desempeña su trabajo en el asesoramiento del día a día a empresas multinacionales, empresas globales, y lo que veo es que la inteligencia artificial efectivamente ya está aquí. El titular ya no es si la inteligencia artificial va a afectar al mundo del trabajo, sino con qué velocidad y con qué nivel de responsabilidad. Y sí que veo que en los últimos meses las empresas internacionales han invertido más en este tipo de cuestiones y los cambios se están acelerando. Una de las cuestiones interesantes a las que se ha referido Lorenzo, el auge de la inteligencia artificial agéntica. Ya son sistemas que no solamente asisten o generan contenidos, sino que ya de una manera con bastante autonomía planifican, deciden y actúan. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Bueno, pues un ejemplo podría ser un agente de recursos humanos que publica una oferta de empleo, que selecciona a los candidatos, que programa entrevistas, que redacta ofertas y también que es capaz de remitir los casos más complejos a un supervisor humano.
Pasamos de esa inteligencia artificial como asistente a la inteligencia artificial casi como un actor. Aquí, evidentemente, hay que actuar con 3 imperativos. Hay que establecer barreras de protección, un acceso controlado y restringido a este tipo de herramientas. Hay que establecer unos mecanismos de supervisión continua en tiempo real, que haya respuesta a los incidentes que se planteen, incluso interruptores de emergencia para paralizar determinados comportamientos erróneos, y hay que desarrollar capacidades. Es muy importante la formación de todos los equipos en la coordinación de estos agentes. Hay que trabajar mucho y muy bien en la gobernanza, en la gestión del cambio, para que esta adopción sea segura, sea escalable. La velocidad en la que viene e irrumpe la inteligencia artificial yo no creo que vaya a disminuir. Es muy importante la incorporación del juicio humano, contar con una gobernanza muy clara y desde luego, y todo esto ha salido en las mesas anteriores, cuando se trata de fomentar o incrementar la productividad, no se puede comprometer ni la equidad, ni la igualdad, ni derechos tan importantes como la privacidad. Se ha hablado también de la confianza. Ofelia anteriormente pues, lo ha puesto de manifiesto, y son todo esto cuestiones muy importantes. ¿Cuál es el panorama normativo en este tipo de cuestiones? A nivel europeo ya contamos con un primer marco jurídico integral que regula la inteligencia artificial, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea del año 24. Mi querida amiga Almudena Arpón ha expuesto con brillantez las luces y sombras de este reglamento, y yo me voy a centrar únicamente en cuestiones laborales. El reglamento hace una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo en riesgo inaceptable, aquellos que están prohibidos, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo. El reglamento, y a esto se ha referido también Teresa, entró en vigor en agosto del 24, pero hay un calendario de aplicación escalonado, de tal forma que las obligaciones que establece se van activando de forma progresiva. Yo creo que se completará definitivamente en el año 27. Esto pues, ha dado tiempo a las empresas, a la sociedad, a poder ir adaptándose. Y, evidentemente, lo primero que ha entrado en vigor es cuáles son las prácticas prohibidas, como no puede ser de otra forma. Y poco a poco van activándose las obligaciones respecto a aquellas cuestiones permitidas que entrañan pues, también una importante complejidad. La utilización de sistemas para toma de decisiones laborales inciden y están incidiendo en todo el ciclo de vida del empleado, desde el momento de la contratación, la promoción, la evaluación del desempeño o del rendimiento, y todos ellos son sistemas que son calificados como de alto riesgo, precisamente porque pueden afectar a derechos fundamentales, derechos como la igualdad, como la no discriminación, el derecho al empleo, al trabajo. Por ello, tienen que contar con garantías muy estrictas que también se han ido tratando anteriormente. Hace falta un sistema de evaluación y de gestión de todos estos riesgos que permita identificarlos y prevenirlos, reducirlos. Y esta evaluación no basta que sea inicial. Aquí tenemos que aplicar un principio de responsabilidad proactiva durante toda su utilización, no basta en el momento de la implantación. Los datos de calidad y sin sesgos. Aquí no voy a extenderme porque Lorenzo lo ha explicado magistralmente. Documentación y trazabilidad. Tenemos que tener muy bien documentado qué datos se han utilizado, cómo, de qué manera, para poder reconstruir lo que ha sucedido detrás de cada toma de decisiones en el ámbito laboral. Transparencia, muy importante para recursos humanos y para las personas afectadas. El Departamento de Recursos Humanos debería conocer y entender muy bien cómo funciona el sistema que se está utilizando y evitar soluciones mágicas, las cajas negras de las que tanto también hemos oído hablar, y las personas afectadas también deberían ser capaces de entender el análisis llevado a cabo por la inteligencia artificial. Supervisión humana real y efectiva.
Esto es clave. Puede ayudar, la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar decisiones, pero la decisión última tiene que ser humana. Y esta supervisión humana, una vez más, integrada desde el principio al fin. Parece que esto puede chocar con esa intención con la que a veces se utiliza la inteligencia artificial de ahorro de costes. Queremos ganar eficiencias, queremos reducir costes, pero desde luego sin esa supervisión humana, sin tener personal debidamente formado que se ocupe de esto, nos exponemos a riesgos legales y también a la pérdida de confianza sobre el sistema. Robustez y ciberseguridad, temas que también se han apuntado. El sistema tiene que ser muy robusto frente a malos usos, frente a ciberincidentes. Esto es una obligación de medios, no es una obligación de resultados, porque ningún sistema es infalible, pero hay que poner todos los medios. Recursos humanos tiene que asegurar que se toman las medidas de seguridad adecuadas. Yo hablo mucho de recursos humanos porque soy laboralista, pero esto es muy transversal. Evidentemente, aquí están involucrados varios departamentos, no solo el de recursos humanos. Y, finalmente, la necesidad de formación en inteligencia artificial. El personal que vaya a utilizar todo esto, que vaya a tomar decisiones, tiene que estar debidamente formado. No todo descansa en cómo es el sistema, sino también cómo se utiliza. Todo esto entraña beneficios, riesgos y retos. Los beneficios están muy claros, esa optimización de tiempos, de costes, la mejora de la experiencia del cliente, de la calidad, y también ayuda en los tiempos que vivimos, que uno de los grandes retos de las empresas es la atracción y desarrollo, motivación y retención del mejor talento, la fidelización del mejor talento, pues también nos ayuda a atraer ese talento joven que quiere trabajar en un entorno moderno donde se invierta en tecnología. Los riesgos también se han comentado en profundidad, el riesgo de discriminación y de sesgo algorítmico en los casos de uso de recursos humanos, los riesgos derivados de un cumplimiento deficiente de toda esta normativa del Reglamento Europeo y de todo lo que venga localmente. Y retos, pues los retos muy amplios para la función de personal. A veces la utilización de estos sistemas implica la necesidad de reducir plantilla, inteligencia artificial que puede sustituir determinados puestos de trabajo. También se crean nuevos puestos de trabajo, nos enfrentamos las empresas a nuevas necesidades de formación, nuevos skills en los empleados. Fijaros el caso de los traductores. ¿Quién no utiliza ahora sistemas de inteligencia artificial para las traducciones? Ya parecía que el mundo de la traducción se iba quedando únicamente para los traductores jurados, y ahora creo que hay incluso unas gafas que te pueden hacer la traducción simultánea. A los despachos, en una cumbre de juristas, tengo que referirme a un vídeo que vi. Para los que habléis inglés os lo recomiendo, de Financial Times, que se llama Job Apocalipsis, la apocalipsis de los jobs, de los trabajos, y habla cómo la inteligencia artificial está afectando a distintos sectores, y se habla de cómo afecta al sector legal. Preguntan al presidente de un gran despacho internacional, además muy puntero en temas tecnológicos, sobre si los despachos vamos a caer en la tentación de contratar menos abogados juniors, porque el trabajo más repetitivo, más sencillo, de análisis de documentación que hacen a veces los abogados más jóvenes en los despachos, lo puede hacer estas herramientas. Y esto plantea un problema no solo en el sector legal. Tradicionalmente venimos de plantillas con forma de pirámide. Si se cae en esa tentación, nos vamos a una plantilla con forma de diamante. Y claro, si esa base es tan pequeña y tan estrecha, ¿de dónde van a salir los trabajadores que promocionen luego a esos puestos intermedios? Bueno, pues todas estas cuestiones nos afectan también a los despachos como empleadores. Y el tema de la externalización del riesgo. Muchas veces las empresas pues adquieren estos servicios que aplican o soluciones de inteligencia artificial a un tercero, a un proveedor de servicios. ¿Y qué pasa cuando se produce el problema? ¿Quién es el responsable si hay un sesgo discriminatorio? Bueno, yo creo que aquí la normativa laboral y de inteligencia artificial van a estar muy alineadas, y la responsabilidad no va a ser solo del proveedor
de estas soluciones, sino también de la empresa que lo incorpora a sus procesos de recursos humanos, responsables del despliegue. En España, ¿qué normativa trata de estas cuestiones? Bueno, pues a vista también de helicóptero, el Estatuto de los Trabajadores es la norma esencial a la hora de establecer esa prohibición general de discriminación. El artículo 4.2c, y por supuesto hay un cuerpo normativo que desarrolla la prohibición de discriminación. Esa prohibición general de discriminación por distintos motivos, discriminación directa e indirecta, indirecta a la que se refería también antes Lorenzo, pues la discriminación algorítmica entra dentro de esa prohibición general de discriminación del Estatuto de los Trabajadores y otras normas de desarrollo. Derecho de información de los representantes legales de los trabajadores, artículo 64.2d del Estatuto. Obliga a las empresas a informar a los representantes legales de los trabajadores sobre los parámetros, las reglas y las instrucciones en las que se basan los algoritmos que afectan a condiciones de trabajo. Aquí se dice que el comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tiene derecho a ser informado de todas estas cuestiones, parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos que afecten a la toma de decisiones que incidan en condiciones de trabajo, en el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Los tribunales ya empiezan también a atender pleitos relacionados con conflictos que derivan del uso de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí cada vez va a ser más frecuente el supuesto de temas o procedimientos de despido donde se discute quién y cómo se ha tomado la decisión de quién es el afectado. Se ha utilizado inteligencia artificial a la hora de aplicar criterios de selección, quién está afectado por un despido colectivo, por ejemplo. Si la empresa no es capaz de explicar por qué el algoritmo puntuó así el trabajador afectado, la decisión puede carecer de la motivación jurídica necesaria y, además, si se afecta a categorías protegidas de trabajadores, podemos enfrentarnos a un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Luego, si hay tiempo, hay algunas sentencias muy interesantes ya de la Audiencia Nacional, siempre muy pionera en temas relacionados con la inteligencia artificial. Casos de uso en materia de recursos humanos donde está muy presente el tema de los sesgos. Bueno, pues muy interesante también la intervención de Marisa Cruzado anteriormente. Y un caso que también nos ha apuntado nuestra moderadora al principio, un ejemplo muy práctico de cómo un algoritmo aprende de datos históricos y puede dar lugar a esta discriminación indirecta, es una importante empresa tecnológica que desechó hace unos años, creo que ya fue en el 2018, la utilización de un sistema de inteligencia artificial para la selección porque penalizaba todos los currículums que tenían la palabra women, mujeres. ¿Por qué lo penalizaba? Bueno, se utilizaba un sistema de inteligencia artificial para filtrar currículums y la idea era que el algoritmo puntuara a los candidatos del 1 al 5, priorizando a los mejores. ¿Qué sucedía? Que el sistema penalizaba sistemáticamente a las mujeres sin ninguna intención de discriminación directa porque los currículums que se recibieron por esta empresa en los 10 años previos, era una empresa tecnológica, eran mayoritariamente de hombres. En aquel momento la industria tecnológica estaba mayoritariamente representada por los hombres, la presencia masculina era abrumadora y, por lo tanto, los perfiles que ese sistema, con base en los datos que se le habían facilitado, aprendió a asociar con contrataciones de éxito, eran los perfiles masculinos. No era un sistema que discriminara intencionadamente, pero hacía lo que se le pedía, aprender de los datos para predecir el futuro. Y, bueno, afortunadamente la empresa detectó esto a tiempo y desechó esa herramienta. Ahora mismo las empresas no solo están utilizando la inteligencia artificial para la selección, sino en distintos momentos del ciclo de vida, promoción, evaluación de desempeño, etcétera.
Y bueno, mi conclusión, y aquí voy a citar a mi compañera Paula González de Castejón, responsable de nuestro departamento de tecnología, dice, y a mí esto me ha gustado mucho, la inteligencia artificial no es inteligente, es una herramienta tecnológica potentísima que tras el análisis de una cantidad ingente de datos nos aporta determinadas soluciones. No es inteligente porque no tiene empatía, no tiene capacidad de escucha, no tiene conciencia. Estas habilidades inherentes al ser humano son críticas y son fundamentales a la hora de gestionar equipos humanos. Y, por lo tanto, todos estos sistemas tienen que ser herramientas que recursos humanos puede utilizar y en las que pueda ayudarse para la toma de decisiones, pero la decisión última tiene que ser de una persona. De lo contrario, corremos un riesgo grave de afectación de derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la privacidad y, por supuesto, el derecho al trabajo. Muchas gracias. Pues bien, bueno, agradeceros a los tres vuestra intervención, pero yo hay una cosa que, vamos a ver, me he ido tomando nota de determinados conceptos que vosotros habéis ido mencionando en vuestras intervenciones. Supervisión, formación, aprendizaje en la propia inteligencia artificial. La pregunta que yo quería lanzar es, habéis hablado de que en algún momento no existe verdaderamente un control legal sobre efectivamente esos algoritmos. Bien, ¿qué posibilidades hay para que de alguna forma todo esto se pueda controlar más? Porque claro, yo lo que he tenido la sensación a la vista de todo lo que he escuchado por vuestra parte es que efectivamente el ser humano interviene introduciéndole unos datos y luego el propio sistema analiza todos esos datos y en función de eso saca unas conclusiones. Otra cosa es que luego tenga que estar el ser humano para efectivamente decir, oiga, pues mire, ¿esto es lógico o no es lógico? Es decir, yo ahora mismo estoy recordando cómo hace unos días en el ámbito judicial, en el ámbito procesal, se ha producido una sanción a un letrado como consecuencia de que consulta la inteligencia artificial y le salen un número determinado de resoluciones que no son, vamos a ver, que son falsas, vamos a decirlo así. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y realmente todo esto, perdonadme, se puede controlar tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista humano? Porque, insisto, yo, humano, introduzco los datos y luego el propio sistema, sobre esa base de esos datos, los analiza y puede llegar a determinadas conclusiones. Entonces, os lanzo la idea a los tres, porque la verdad es que os digo que, vamos a ver, yo después de vuestras intervenciones me he quedado con todas estas ideas y a lo mejor son equivocadas por mi parte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo insistiría porque es muy fácil cuando se ven todos los peligros y riesgos, que los hay y muchos, y con la IA agéntica se van a multiplicar, pero que siempre me gusta empezar el mensaje recordando de que hemos de ir y apostar por el uso de IA. Nos va a hacer mejores abogados, mejores jueces, mejores... Y, de hecho, no, esto que digo no vale para el sector público en principio, pero yo llevo años diciendo, ¿la IA te va a quitar el trabajo? Sí. Si no la usas, sin duda alguna, te va a desplazar. Tengámoslo muy claro. Yo nunca he sido muy tecnológico y desde que esto está ya lo veo de otra manera. Y lo estoy potenciando en toda la medida de lo posible en la agencia. Sobre esta base, si hay control, pues sí, es que la IA esencialmente, se ha dicho, es que es humana. Es decir, es que todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial pasa por idearlo, diseñarlo, entrenar el sistema, seleccionar con qué datos. Y además, en el caso de discriminación, lo hemos subrayado todos mucho, hay muchas formas de entrenar y de captar los datos y de seleccionar los datos y de minimizar que esos datos, pero es que los datos, siempre que beban de la realidad, va a ser una realidad discriminatoria y sesgada. Entonces, ahí todo es muy importante, como hemos insistido en el principio de calidad de los datos, de manera muy, muy concreta, con una buena gobernanza de los datos y luego, por supuesto, vigilar ese cocinero de la paella que tiene que salir muy buena. Y entonces, para eso hay toda una serie de métricas, riesgos aceptables, no aceptables, es decir, y todo eso pasa por un diseño que además incluso también se utiliza la inteligencia artificial para diseñar la inteligencia artificial. Y lo ponían como ejemplo que por mucho que el sistema sea de caja negra, yo
tecleo algo en ChatGPT, en Gemini, es muy difícil saber la explicabilidad de por qué me contesta eso. Pero la salida la tenemos la respuesta y podemos analizar miles de respuestas y detectar sesgos y detectar si se está contratando más a unas personas u otras o se está seleccionando para los colegios, para un sitio o para otro. Es decir, sí que hay un componente humano muy, muy fuerte. La supervisión, se ha comentado, y la supervisión. Fíjense ustedes, ya una norma de protección de datos de hace más de 30 años ya hablaba de la supervisión de los sistemas automatizados, porque en las decisiones automatizadas pues ha de haber un control, en ese caso ex post, en todo el reglamento de inteligencia artificial, pero también de protección de datos. Yo vengo aquí a reivindicar lo mío, aunque tengo un tratado del reglamento de inteligencia artificial en abierto, tanto en español y en inglés, por si tienen interés, con más de 1.500 páginas, y creo que no hay una norma más compleja que el reglamento de inteligencia artificial, o sea, es bastante interesante para profundizar en ello, pero, como decía, el supervisar la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, no poner un Homer Simpson o no creernos falacias, que en eso el reglamento lo dice. Claro, si pones a Homer Simpson a controlar la central nuclear, mal acabamos. O que nos hagamos trampas al solitario, porque decimos, no, como señalaba antes, la decisión era humana. Entonces, ya, decisión humana, pues vamos a trazarlo. Oye, qué coincidencia que el 97% de las propuestas que te ha hecho el sistema las has dado OK. Porque es lo fácil, este sesgo de automatización. Entonces, ahí tenemos que poner los controles, por ejemplo. Y ojo, y lo que voy a reivindicar va a parecer contradictorio, y no lo es. En la Carta de Derechos Digitales se introdujo, y ahí una de las propuestas que hicimos fue esa, que en muchos ámbitos habrá que explicar por qué no sigues al sistema de inteligencia artificial. Porque si el sistema funciona bien, puede funcionar mucho mejor que yo cuando era juez y me despertaba por la mañana o un día estaba enfadado y Dios sabe cómo pone uno la resolución. Si el sistema está bien hecho, a lo mejor habrá que justificar por qué no ha seguido esa resolución. Hay una sentencia del TSJ de Galicia en el ámbito laboral que condena por no seguir lo que señalaba el algoritmo. Oye, que a lo mejor el sesgo y la discriminación ha venido por no seguir lo que dice. Pero, en fin, no quiero empacharme sí, lanzaré un par de spoilers. Estamos muy comprometidos en la agencia, porque este es un tema que personalmente lo llevaba trabajando desde hace años y ahora ya desde la agencia, y espero no más tarde de verano, 2 ámbitos donde puede ser muy útil y en efectos prácticos, medidas preventivas. En planes de igualdad, que hoy por hoy este tema se queda muy largo, no es tan tecnológico los planes de igualdad, y creo vamos a lanzar unas orientaciones para incorporar en los planes de igualdad, y los estudios de impacto de protección de datos, que es el mecanismo, la herramienta básica que hay hoy por hoy. Es como una auditoría que hay que hacer obligatoriamente antes de usar en el sistema, y el reglamento de inteligencia artificial la incorpora también para el desarrollo de sistemas. Y también estamos trabajando en los convenios colectivos para que introduzcan, ya que la regulación española está llegando tarde y mal, y hay que incorporar la directiva de plataformas, está en marcha ya una directiva de algoritmos laborales, y eso va a tardar porque se necesita cobertura para el uso, aunque se esté usando de manera desmedida en el ámbito laboral, no solo para reclutamientos, sino en muchas fases. No hay cobertura legal porque son tratamientos de datos que ahí el consentimiento del trabajador no vale. Y entonces, a lo mejor hay que introducirlo, pero hay que introducirlo bien y con garantías, y estamos trabajando en orientaciones para convenios colectivos. Y creo que ahí podemos canalizar un poco esta fuente de energía tan importante. Gracias. Siguiendo con la pregunta, a ver, yo voy a intentar poner aquí un punto un poco práctico. Estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, lo que dice Paula, que la inteligencia artificial realmente no es inteligencia. Y es verdad, parte de los problemas por los que se está avanzando un poco a trompicones es porque no nos olvidemos que al sistema lo tenemos que ir educando y entrenando. Entonces, todos tenemos la obligación de saber exactamente qué es lo que vamos aportando al sistema. Entonces, ese control humano es el control en el que es más complicado. Por ejemplo, las herramientas, muchas de vosotras sois abogadas, que se utilizan en los despachos, un Harvey, un ChatGPT profesional o cualquier otra de las herramientas que estéis utilizando. Entonces, ¿cómo el sistema tiende a daros la razón? No os engañéis. Es decir, tú lo miras, realmente por eso cuando hablamos cuál es el futuro de la abogacía, y esto me reservo 2 minutos, mi opinión, que quizá es la vista desde lo que es mi despacho, que son cómo lo ven los americanos, que en esto lo ven siempre con unos años un poco por delante. Entonces,
El problema es la formación y el entrenamiento de la herramienta. Entonces, aquí necesitamos varias cosas. Primero, compromisos por parte de todos en cómo se va a formar y voy a limitarme solamente al aspecto puramente jurídico de la herramienta. Nosotros intentamos, porque lo de la inteligencia artificial, desde que comienza hasta ahora, la primera visión que hemos hecho todos los despachos de abogados es intentar crear nuestra propia herramienta. Desde el año 2021, prácticamente, todas las firmas internacionales, empezando por las americanas, dijeron, uy, vamos a adelantarnos y vamos a crear nuestra propia herramienta. Y nos dimos cuenta de que la herramienta, de forma, luego se ha visto que se vio sobrepasado porque compañías enormes consiguieron hacerlo mucho más eficiente. Pero se intentó ir primero, es como el ejercicio de Pancho Villa, cada uno por su cuenta intentando, pero ¿cómo se consigue que esa inteligencia funcione? Con los datos con los que se la alimenta. Y esos datos, primero teníamos que pedirlos a los clientes. Primer stopper, protección de datos, y que luego los propios clientes que querían además, y perdonad que meta esta parte un poco más, un poco menos general, todos los clientes pretenden que se utilice, pero que no se utilicen sus datos y que además pagar menos por ello, que es el objetivo, hacerlo más eficiente, pagar menos los servicios legales y, por supuesto, que tiene que ser perfecto. Pero como la herramienta hay que alimentarla, necesitamos los datos de los clientes. La mayor parte de las compañías americanas dijeron, y estamos hablando del año 2022, que no. Con lo cual, ha habido que ir entrenando con datos públicos y no datos privados lo que es la herramienta. Entonces, aquí hay una primera parte y, de nuevo, para mí todo esto tiene más preguntas que respuestas. Es hacia dónde vamos, porque el entrenamiento no va a ser completo, porque por un lado tenemos lo que es la regulación de protección de datos, que está muy bien, que es importante, pero por otra parte esa misma regulación de protección de datos hace que la herramienta evolucione de una forma más lenta e incluso presente más fallos. Eso por un lado. Segunda parte es el control legal. Aquí la Unión Europea es puntera. Y esto voy a decir una cosa que a lo mejor no es muy popular. Nosotros nos hemos encargado de regular herramientas que producen otros, que no las regulan. ¿Por qué? Porque somos un mercado, unos 300 millones de consumidores, es estupendo. Entonces, nosotros hemos regulado lo que los americanos y los chinos han hecho. A nivel de regulación, yo no me parece, por supuesto, que es mejorable, pero el punto es, estamos regulando, siempre vamos un paso por detrás, porque nosotros no estamos haciendo las herramientas. Hacerlas individualmente como intentamos, una cosa tan pequeñita como los despachos de abogados, claramente se vio que era una idea malísima. Al final, una parte de los despachos utiliza una herramienta que se llama Harvey, que es un ChatGPT, porque utiliza la misma inteligencia de ChatGPT, pero acomodada a lo que es las búsquedas de abogados, o sea, las búsquedas jurídicas de un despacho, y otros, sin embargo, ni siquiera se han molestado en utilizar los Harvey, otras que han salido, cada año hay una nueva. ¿Por qué? Porque en el fondo el ChatGPT o el Gemini o cualquiera de estos ya es suficientemente bueno, pero comete errores. Ahí está el valor añadido y lo que no podrá suplantarse en los despachos de abogados. Es decir, esa supervisión, alguien que lo vea. Todos, tanto Pilar como muchas de las abogadas y abogados que estáis aquí, sabemos perfectamente cuando el junior nos trae un documento que es un cut and paste que han hecho ya o de Copilot o de ChatGPT o de Gemini o de quien sea. Se ve, se ve. Y aquellos que no sois abogados pero que dais clase en la universidad, todavía más. O sea, va a volver el examen oral únicamente porque, desde luego, la parte escrita y los trabajos cada vez es más difícil evaluarlos. Pero es que da igual que estén en primero de grado que estén en máster. Es absolutamente demencial. Con lo cual, el control humano hay que ponerlo, pero claro, y esta de nuevo una pregunta, y ya paso para que Pilar pueda también comentar. El control legal yo creo que lo estamos haciendo muy bien. A mí me gustaría que, además del control legal, tuviéramos también la parte de desarrollo de tecnología, no solamente regular lo que otros hacen. Y la parte de control humano y llevado a lo que son los despachos, hombre, yo diría que el problema que vamos a tener es que ahora todavía hay una capa de abogados que han sido formados en inteligencia artificial, pero a posteriori. No digo los que empezaron con el fax y luego vieron el email, ya los que están con la inteligencia artificial, pero el punto es cómo formamos a los que están abajo. ¿Realmente tiene sentido en las universidades que se les dé clase de prompting de inteligencia artificial? ¿Es esto? Porque claro, la inteligencia artificial, para que nuestro sector funcione, lo que hay que aprender a hacer es a preguntar correctamente, sabiendo que la herramienta te va a intentar dar la razón siempre, desde una opinión legal hasta una receta de cocina. Da igual. Entonces, aquí
el camino es un poco incierto. Si doy la visión americana, cada vez los despachos tienen una visión mucho menos piramidal y la visión es recta. Tiene los mismos números de juniors, que los mismos números de seniors, que el mismo número de abogados. Y si vemos cómo está evolucionando en Estados Unidos, por lo menos al nivel de nuestros clientes, se va a pagar cada vez mejor la hora del abogado con experiencia y se elimina por completo el precio del abogado junior porque se considera una commodity, es decir, algo que se tiene que tener y que puedes tenerlo o no. Y aquí internamente los despachos tendremos que saber cómo asimilamos esos costes y cómo consideramos que el abogado junior al principio es un coste, pero es un coste necesario porque si no, no continuemos hacia arriba porque todo el mundo en algún momento se jubilará. Y yo no me enrollo más, que como veis esta parte práctica es a mí la que más me gusta y cedo la palabra a mi compañera Pilar o Carmen quería. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con Teresa y me siento muy identificada en el tema del olfato que tenemos los que venimos del mundo analógico y hemos aprendido derecho pues esas tardes con las horas muertas leyendo sentencias en los repertorios jurídicos, que ahora cuando un abogado joven viene con algo redactado con inteligencia artificial, lo detectas al minuto. Esta redacción tan florida y hermosa en inglés, ¿de dónde sale? Bueno, yo por aportar algo distinto de lo que vemos en los despachos, que lo ha explicado Teresa muy bien, y siguiendo con mi libro, que es el mundo de las relaciones laborales, hablaría también del importante papel que tienen para poder controlar este tipo de cuestiones los representantes legales de los trabajadores, comités de empresa, delegados de personal, representantes unitarios y sindicales, los sindicatos, el papel de los sindicatos, el papel de los interlocutores sociales a los que se ha referido también Lorenzo y el papel, por supuesto, de las salas de lo social en cubrir lagunas y en interpretar todo este tipo de cuestiones a veces tan complejas. Y bueno, los representantes legales de los trabajadores pues ya están haciendo ese papel de control y ya nos estamos enfrentando a sentencias en conflictos relacionados con estas cuestiones. Hablaba antes de ese artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 64, que les concede el derecho a conocer los parámetros, las reglas y las instrucciones en los que se basan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial. En este tema, pues bueno, hay una sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de julio del 2025, fijaros qué curioso, que es en un conflicto en el que el sindicato alega o reclama una vulneración del derecho a la libertad sindical porque no se informaba a los delegados del sindicato sobre esos parámetros, reglas e instrucciones en los que se basaban los algoritmos que la empresa utilizaba para asignar libranzas variables a la plantilla en unos centros de trabajo. Y el argumento de oposición de la empresa era: oiga, que esto no es inteligencia artificial, que la empresa viene aplicando una aplicación de asignación de libranzas similar a las que usan otras empresas del sector, sobradamente conocidas por los trabajadores y por los sindicatos, y que no utiliza algoritmos. Vamos a ver, ¿se utiliza o no se utiliza el algoritmo? Me ha llamado mucho la atención este motivo de oposición. Bueno, ¿qué dice la sentencia al final? Pues que efectivamente hay una vulneración del derecho a la libertad sindical porque sí se utilizaban algoritmos y la empresa no estaba facilitando esa información. O sea que hablando de control y en respuesta a la pregunta de control, bueno, pues ese papel de los representantes de los trabajadores. El papel de la negociación colectiva, de los convenios colectivos. Bueno, pues ahí yo creo que cada vez va a estar este tema más presente en las mesas de negociación. Y esto requiere también una formación importante de los interlocutores sociales, porque a veces el tema tiene complejidad. Ya empezamos a ver convenios que regulan este tipo de cuestiones. Convenio colectivo estatal de acción e intervención social, este reciente, e incluso conflictos alrededor de esa negociación colectiva. Otra sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de abril del 2025, donde se impugna el convenio colectivo estatal de la industria de producción audiovisual,
bueno, en lo relativo a toda la regulación de inteligencia artificial. Y ahí la Sala dice que los convenios no están obligados a incluir disposiciones relativas a las condiciones de inteligencia artificial, en la medida en la que su objeto real sea fijar condiciones de aplicación a las personas trabajadoras y empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación. Ya empezamos a ver normas internacionales y recomendaciones nacionales para los interlocutores sociales. Hay un acuerdo marco europeo para los interlocutores sociales sobre digitalización del año 2020 y en España tenemos el Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva para el periodo 23-25, que tiene todo un capítulo de transición tecnológica, digital y ecológica, y dentro de esto una sección de inteligencia artificial, garantía del principio de control humano y derecho a la información sobre los algoritmos. Así que, en definitiva, yo creo que otra pata de control va a venir por la actuación de los representantes legales de los trabajadores, unitarios y sindicales, y por el propio ejercicio de autorresponsabilidad de los interlocutores sociales. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido, la verdad es que